Atención jubilados y pensionados. Tenemos noticias urgentes de última hora que no se pueden perder. Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, acaban de anunciar nuevo haber mínimo de 527.085 pesos para jubilados y pensionados en junio, más aguinaldo, bono y aumento. ¿Querés saber qué dijo Milei y por qué aumentó la mínima? Quédate hasta el final. Además, vamos a charlar con los abogados previsionales, Florencia Marcarián y Eugenio Semino, para que nos cuenten muchas noticias y novedades exclusivas del día de hoy, que tienen que saber sí o sí. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia del día. Así que, quédense hasta el final de este video, y presten bastante atención, porque Florencia Marcarián nos cuenta novedades sobre un fallo histórico, y Eugenio Semino tiene datos muy importantes para jubilaciones y pensiones de ANSES, que no se pueden perder. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, acaban de confirmar que en junio, los jubilados y pensionados que cobran la mínima, van a cobrar un monto total de 527.085 pesos. Este monto a cobrar incluye el aumento por movilidad, el bono de 70.000 pesos sin el aumento, y la primera cuota del aguinaldo. Bueno, el aumento correspondiente a la fórmula de movilidad mensual de Milei va a terminar siendo del 2,78%. Que fue definido desde el Índice de Precios al Consumidor, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con este aumento, el haber mínimo pasa de 296.481 pesos a 304.723 pesos en junio. A este monto, se le suma el bono de 70.000 pesos, que el Gobierno Nacional se sigue pagando a los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos y medios. Además, en junio se liquida la primera mitad del aguinaldo. En este caso, serían aproximadamente unos 152.361 pesos, que corresponde al 50% del mejor haber previsional cobrado durante el primer semestre. Ahora, la suma total, entre haber previsional, bono y aguinaldo, sería de 527.085 pesos. Además, en el Congreso, se están discutiendo varios proyectos para modificar el régimen previsional. Algunas propuestas son para aumentar el monto del bono a 100.000 pesos, y aumentarlo todos los meses automáticamente, según la inflación. Incluso, hay una iniciativa que plantea llevarlo a 115.000 pesos. Ahora, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de estas medidas sería de entre el 0,14 y el 0,30% del PBI, dependiendo del monto y la fecha en la cual se empiece a pagar con el aumento. Sin embargo, la aplicación de cualquiera de estas propuestas depende de una condición muy importante, que es que el presidente Javier Milei no vete la medida. Algo que ya ocurrió anteriormente, con la Ley 27.756, anulada mediante el Decreto 782 del año pasado. Ya mismo, presten atención a lo que nos cuentan Florencia Marcarián, y después seguimos con Eugenio Semino, con más noticias importantes del día de hoy. Para explicar el fallo vamos a explicar un poquito historia, pero historia muy cortita. Sí. 2020, año de la pandemia, se suspende la fórmula de movilidad que estaba vigente. En principio era por 6 meses, se extendió otros 6 meses más, así que todo el año 2020 se suspendió la fórmula de movilidad y los aumentos entonces se dieron por decreto. Cuando se reanuda la fórmula en el 2021, no se hace sobre la base de lo que hubiera correspondido aplicar, sino que se hace sobre la base de esos decretos que se fueron dando, los aumentos por decreto. Uh-huh. Esos aumentos por decreto estuvieron por debajo de la inflación de todos esos años hasta el 2024, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que se reajuste, que se establezca algún índice para reajustar esos haberes y que no quede ese desfasaje entre lo que cobraron y la inflación que hubo en ese tiempo. En el caso de fallo de Salta, uh-huh, ¿qué era lo que había pasado? Se solicita el reajuste de los haberes de 2021 a 2023 con una pérdida del poder adquisitivo de un 42%. Bien. Y
cuál es la sentencia, ¿sí? Qué es lo que se establece, lo que se dictamina, que tienen que reajustar el haber tomando en cuenta dos índices, un 50% y un 50%. 50% del índice de precios al consumidor, la inflación, y 50% del RIPTE, ¿sí? La remuneración imponible promedio del trabajador estable. Pero esto todavía queda abierto, ¿no? Porque se puede apelar, seguramente vaya a llegar a la Corte. Mientras tanto, Mar del Plata y Mendoza han tenido también fallos en este sentido. La diferencia está en el índice que utilizaron, ¿sí? Manda a reajustar los haberes, en este caso del 21 a 24, en el caso de Salta era hasta el 23, en este caso, en estos últimos dos casos, del 21 al 24, y se establece que la pérdida del poder adquisitivo fue de un 50.3% y que el cálculo tiene que ser tomando en cuenta el índice de precios al consumidor. Entonces, para hacer fácil el cálculo, ¿cuánto es lo que se cobró y cuánto es lo que hubiera correspondido cobrar conforme al índice de precios al consumidor? Bien. La diferencia, eso es lo que hay que pagar. En el caso de Mar del Plata, también queda abierto para una posible apelación y la llegada a la Corte. Y en el caso de Mendoza, que esto es lo interesante, siempre ahí liderando Mendoza, el fallo quedó firme porque rechazaron el recurso de apelación del organismo previsional por, bueno, cuestiones técnicas, ¿no? Pero justamente por la presentación que habían realizado. Entonces, fallo quedó firme. ¿Significa esto que se aplica a todos? No. Solo para el que inició ese juicio. Bien, o sea que, y de hecho, mi siguiente pregunta venía por ese lado, ¿no? ¿Por qué no se hace, si estamos hablando, por ejemplo, de jubilaciones que se cobran a través de ANSES, que es a nivel nacional, por qué se da todo de maneras diferentes y muy puntual en cada lugar, ¿no? Esto viene entonces por el lado de quien arranca a hacer un juicio, no es que se haya hecho de manera general, no sé si me explico. Excelente, sí, se entiende. Lo que pasa es que ¿por qué no se aplica para todos una vez que sale un fallo así? Porque es únicamente para la persona que inició el juicio, porque la inconstitucionalidad que se declara respecto del caso de esa persona, ¿sí? Si yo estoy jubilada y quiero hacer el juicio y me sale favorable, el reajuste es para mi caso en particular. De hecho, en el fallo de Salta se declaró también la inconstitucionalidad del tope máximo que aplica la ANSES, ¿sí? Esto sea en general en todos los casos, ¿sí? Bien. Si hay alguno que está topeado, si tiene el tope del máximo, 1.900.000, si tendría que estar cobrando 2.500.000, 3 millones, ese tope solo existe para la ANSES. En el juicio, en los juzgados, eso no existe. Si se elimina el tope, hay que establecer que uno superó ese tope y que le están pagando de menos. Establecido eso, que se hace con los cálculos, bueno, se elimina ese tope y se pasa a cobrar lo que deberían estar cobrando. Pero es únicamente para los que inician el juicio o para aquellos que ya tienen el juicio y están a tiempo de reclamar esto, ¿sí? De reclamar esa diferencia de 2021 a 2024. Claro, o sea, para poder tener un reajuste de haberes, entonces, sí o sí, cada jubilado tendría que hacer su propio reclamo e iniciar un juicio. ¿Existe la posibilidad de que se haga, por ejemplo, se me ocurre, algo en conjunto, de manera masiva, que vos digas, se hace como un poquito para más cantidad de beneficiarios? No hay casos colectivos. ¿Se puede iniciar un juicio con varias personas? Sí. ¿Es aconsejable? No. Okay. ¿Por qué? Todo tiene una explicación, y es que va a depender el resto de la gente. Hay casos de compañeros de trabajo que han iniciado un juicio, 10 personas, un mismo juicio, ¿sí? En el mismo juicio, 10 personas. Bien. Fallecen, no aparece el expediente administrativo, entonces uno está dependiendo de la suerte de los demás. Para evitar estos problemas y que queden ahí dormidos y en el olvido, los expedientes, lo mejor es iniciar cada uno el juicio. Generalmente, si hay compañeros de trabajo, amigos,
si uno inició el juicio y está tramitando bien, tuvo una resolución favorable, lo aconsejable es, bueno, miren chicos, a mí me fue bien con este letrado, les recomiendo que lo hagan de esta manera. Bien. Iniciarlos todos en un mismo caso, no, la verdad es que no es aconsejable. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Bien. Ahora, de a 100, de a 50, no. Ok, bien, queda clarísimo. Flor, ¿vos crees que entonces los saberes, ahora que hablábamos de esta breve historia con la que nos pusiste al día, ¿no? Estamos hablando recién desde 2020, ¿no? Los saberes al día de hoy, que sabemos que está muy complicado, que hay muchísima gente que la está pasando mal, muchos jubilados a los que claramente no les alcanza, por algo hay tantas movilizaciones también. Pero ¿crees que han quedado atrasados por toda esta situación que se dio desde la pandemia y por qué justamente los aumentos no se dieron quizás como se deberían haber dado? ¿O crees que esto es anterior y que vienen mal desde antes incluso del 2020? Creo que vienen mal desde antes de los 90. Wow. Sí. Bien. Sí. Que hay épocas en las que han estado mejor, claro que sí, pero siempre vemos a los jubilados haciendo el ajuste, en la alimentación, en las salidas, Sí. Hoy en día, que es lo preocupante, en los medicamentos, Total. También en lo que hace a la vivienda, que antes no se veía tanto, ¿no? Esta problemática, quizás la queja era que se les costaba, que habían trabajado toda su vida y que no se podían dar el lujo de, no sé, tomarse unas vacaciones. Uh-huh. Hoy el lujo es llegar a fin de mes, pagar las cuentas y que le quede un resto para poder vivir bien con lo básico. El lujo es vivir, básicamente. Exactamente, no se ven muchos jubilados disfrutando de la jubilación en el sentido de utilizarla para el ocio, un poco de entretenimiento, disfrutarlo con la familia. Se ha visto en el último tiempo gente, jubilados y pensionados que se acercan a las farmacias, consultan precios en las farmacias. Esto es algo que yo no he visto, no lo he visto hasta ahora. Claro. En estas épocas, que pidan precio en las farmacias y que se retiren porque no les alcanzan. Estoy escuchando también muchos que se acercan y me dicen, pagué una medicación con el 50% de descuento, 70.000 pesos. Entonces, 140.000 pesos. Una medicación para un jubilado es muchísimo. Y 70.000 pesos para un jubilado de la mínima es el bono que están cobrando hoy en día. Entonces, sí están complicados. No viene desde ahora, viene desde hace tiempo. Lo que pasa es que se reconoce, se dice que han perdido en el gobierno de tal y de aquel y del más allá, y cuál fue el porcentaje que perdieron, pero nadie los reconoce en términos de dinero. Sí se reconoció una parte de lo que perdieron en enero del año 2024, pero 13,5%, sí, no, es que se reconoció todo. Nadie les está dando ese 50% por lo menos más, que es lo que estarían necesitando cobrar. Es decir, alguien que venga y diga, voy a duplicar las jubilaciones, lo veo difícil, porque si las condiciones económicas no están dadas, tal como se mencionó, para aumentar el bono, mucho menos para duplicar las jubilaciones, y por eso también se entiende que se justifiquen los juicios, ¿no? Claro. Que aquel que lo realiza tenga la posibilidad de llegar a un reajuste del haber. Pero claro, mientras tanto van quedando aquellos que no lo pueden iniciar o que tienen algún temor, algunos que han quedado lamentablemente en el camino, también jugando con el tiempo de los jubilados. Entonces no son todos, no es un universo de 7,5 millones, 8 millones de jubilados y pensionados iniciando los juicios. Claro, queda clarísimo. Bueno, me imagino que una recomendación y un consejo es que quizás revisen cada caso, ¿no? Y que se animen a reclamar como corresponde. Digo, quizás muchos sí tienen chance de tener ese reajuste que tanto se necesita. Y después, yendo más a un nivel general, es como vos explicabas recién, se ve como también una especie de pelea entre gestión actual, gestión anterior, tirándose palos, pero nadie solucionando la situación concreta. Digo, nadie ajustando los saberes de los jubilados, dándole lo que le corresponde. O sea, no se está poniendo el foco ahí. Eso me parece lo más preocupante, que ojalá en algún momento se pueda, ¿no? Me imagino, no sé si con una reforma o con lo que se necesite, pero bueno, pensar en los jubilados sería lo más importante, ¿no? Pero sí, tu consejo es entonces que reclamen, que inicien ese reclamo para tener el reajuste.
Sí, primero asesorarse, hacer la consulta, con un cálculo que se hace teniendo los papeles que a uno le dieron cuando se jubiló, que es donde figuran los aportes que les tomaron, los años que le tomaron, etcétera. Con eso se puede hacer el cálculo, ver si tienen diferencias para cobrar, si corresponde, y en ese caso sí iniciarlo, ¿no? Uno inicia el reclamo en la sede administrativa, que es ante el ANSES, Sí. y después se inicia el juicio. Entre 3 y 4 años ya tendrían que estar cobrando ni más ni menos que lo que les corresponde. No es que uno le quita el dinero al Estado, al ANSES, no. Tendrían que estar cobrando como corresponde, y ya desde que uno se jubila, por lo menos están cobrando un 40, un 50% menos de lo que deberían estar cobrando. Jubilados en Argentina se están muriendo de hambre, sin prestaciones de salud y sin tener un techo adecuado donde vivir. Son 6 millones de beneficiarios, de los cuales 5 millones son jubilaciones y pensiones del haber mínimo, que este mes, a este momento que estamos hablando, recibieron 390.000 pesos, incluido esa gran mentira que inventó el ex ministro en julio del 2022, y que el actual ministro de Economía, refiero, que se autopercibe distinto, hace exactamente lo mismo. Es decir, ese negro, esa suma no remunerativa, llamada bono en Argentina, es un eufemismo que nadie entiende. Al ser discrecional, bueno, implica que hace 14 meses que se ha fijado en 70.000 pesos. Por lo cual, lo que vemos, fíjense que es particularidad, que los 5 millones de jubilados de la mínima, más 1 millón más de quienes no se habla, seguramente ya lo he dicho con ustedes, que son 500.000 personas con discapacidad, que reciben aún menos porque ellos cobran en la no contributiva un equivalente al 70% del haber de jubilación mínima, y las llamadas PUAN, las pensiones universales de adulto mayor, que no son un beneficio previsional, están también recibiendo ese bono y están cobrando el 80% de lo que es el haber del jubilado. Esos 6 millones de argentinos, para tener una idea, que en sentido común, todos sabemos que no se puede subsistir con eso. Ahora, claro, yo veo que tenemos un oficialismo que dice muy claramente el ajuste de la economía a los jubilados y festeja el superávit fiscal, sin tan siquiera darle una medalla de honor por el sufrimiento y la pérdida de vida que hay a los jubilados. Pero por otra parte, cómplice toda la oposición silente frente a esto. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en algún momento se intentó una pequeñísima modificación en la ley de movilidad, que llegó a sancionarse, que los mismos de quienes la habían votado para la sanción, a la semana o a las 2 semanas votaron el veto de la sanción, muchos de ellos, que inclusive están los estados judiciales. Nosotros hicimos un planteo de inconstitucionalidad que está caminando, pero que del cual nadie se entera del sistema político. Pero por otra parte, parece que esto está naturalizado, y estos 6 millones, cuando dice, ¿cómo puede ser que pierdan con la inflación si se reajusta el haber por inflación? La explicación, y esto lo doy permanentemente, sí, para que nos interpreten los oyentes de lo que estamos hablando, cuando uno habla de porcentajes y demás, la gente nos perdemos todos, salvo aquellos que lo mencionamos permanentemente. Fíjense, el mes de mayo se reajustó por índice de inflación el 3.7, pero a estos 6 millones de beneficios, se llama bono, ese pago negro discrecional congelado desde marzo, en realidad
sobre el total de lo que reciben en el bolsillo, que es lo que importa, el reajuste no fue de 3.7, sino de 2.8. Y así ocurrió durante todo el año 2024. Es decir, que por mes se fueron perdiendo 1 punto, 1.5 por mes. Y más o menos, sí, pues es acumulativo, por eso obviamente, claro. Da un porcentaje tan alto, ¿no? A partir de eso... Bueno, esta es la realidad con la cual caminamos y implico a los actores políticos en su totalidad. Por esto que estamos hablando amenamente nosotros, debiera estar hablándose en el Congreso de la Nación. Claro. Y yo le digo meses y meses que veo que los actores políticos, no tengo ninguna expertise en política, más allá de ser un viejo ciudadano, hablan de temas relacionados con su sistema. Hoy, por ejemplo, los jubilados, yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, y de los países que observamos de Latinoamérica, que son todos, hay 3 de ellos que en el 2022 declaramos crisis humanitaria sobre el sector de las personas mayores. Claro. Se lo comunicamos a la anterior administración, a la actual administración, y no les importa. Ahora, ¿qué es la crisis humanitaria? No solo que los jubilados, los mayores, pierden su calidad de vida, sino que están perdiendo la vida. Es decir, de tal magnitud, estamos hablando de 6 millones de ciudadanos. Entonces, debiera ser, en cualquier sociedad es un tema absolutamente prioritario, la seguridad social. Por ejemplo, de un país que uno dice, bueno, pero están bien los jubilados y demás, que tuvo elecciones hace poco, Alemania. El gran tema interno del debate, porque uno acá recibe las noticias internacionales, si están a favor de Estados Unidos, contra el euro, a favor del euro, etcétera, etcétera, la guerra. Pero la gran discusión interna en las elecciones fue la seguridad social. Y ahí los jubilados están bien en términos de subsistencia y demás. Pero es un problema porque estalló la longevidad, porque cambian todas las formas de producción. Nosotros tenemos un sistema del Fordismo y estamos en la inteligencia artificial. Eso que es un problema en el mundo, en Argentina, que los jubilados se están muriendo de hambre, fíjese que no es parte de discusión, inclusive, y partiendo con lo que ustedes me decían al principio, los miércoles. La marcha de los miércoles empezaron en el 90. Exactamente. Y hubo movilizaciones de 50, 60.000 personas, y sobre todo a partir del 90, con la mesa coordinadora y Norma Pla, Estrella Monteverde y Norma Pla, que juntaron, por ejemplo, para el 93 contra las privatizaciones 1 millón de firmas. Me acuerdo. La famosa el 93, bueno, Norma Pla y Caballo. Se privatizó, claro, se privatizó el sistema contra la voluntad de la enorme mayoría de los trabajadores, que son los que ponen la plata, y quien privatizó, que fue Menem Caballo en ese momento, ganó la reelección por amplia margen en el 95. Entonces, lo que estoy diciendo, que es un problema que se ha cronificado en la sociedad argentina y que también es crónica la desatención, la utilización de todas las administraciones de la plata de la seguridad social para otras cosas. Por eso decía la actual, la usa para mostrar el superávit fiscal y ahorro del sistema previsional. Y lo vergonzoso que siempre, cada vez que hay un nicho de corrupción que se detecta, de los muchos que hay a nivel del Estado argentino, digamos, tiene que ver con los jubilados. Pero tiempo atrás, en otra administración, fue el tema de los remedios y el tema de los insumos y el tema de las prótesis. Y ahora saltó el tema de los pañales, doctor. Siempre es vinculado a insumos de la tercera edad, vinculado al PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica. No, lo perdimos.
¿Hola? Escucho muy entrecortado, yo no sé. No, está bien, doctor. Si ustedes me están escuchando bien. Sí, lo escucho bien. Una reflexión y lo liberamos ya hasta que solucionemos esto. Sobre la situación de los pañales del PAMI, ¿qué opinión le merece? No. ¿Hola? Hola. Ahora sí lo escucho bien. Le preguntaba qué opinión le merece sobre los pañales del PAMI, lo que se descubrió ahora, doctor. Del PAMI, dice usted. Sí. Del PAMI, doctor, del PAMI. Hola. Del PAMI, doctor. No, lo vamos a liberar, doctor, cuando tengamos... Marco de Bucaneros. El que no usa garfio tiene pata de plomo o pata de madera. Los prestadores son siempre los mismos. Este proceso se ha dado concretamente con pañales, no es una de las prestaciones fundamentales que anda mal, sino que hay otras inclusive mucho más de mayor urgencia de las que no se hablan. Pero el tema de los pañales ocurrió exactamente lo mismo que está pasando ahora en el 21 de septiembre del 2023. Sí. Ajá. Sí. Al actual sistema, es decir, la entrega a través de farmacias con la receta del médico de cabecera, y se lo reemplazó por un dinero que se le daba al beneficiario, familia, para poder comprar los pañales. Obviamente las 5 federaciones farmacéuticas, que no se llevan bien, por eso no están en una sola federación, pusieron el grito en el cielo, y las pañaleras que tienen que ver, que son muy pocas, que tienen que ver con las farmacias, también. El sistema duró 2 meses. Aparte de la plata que se daba era poca, por lo que no alcanzaba para nada. Y algo similar está ocurriendo ahora. Es un sistema que viene así hace 30 años. Los pañales que hoy están a mí, en muchos distritos, hablo concretamente de los que tengo relación directa, que uno es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, son lugares de alta concentración de beneficiarios del instituto. Claro. Los pañales que está dando PAMI, que se obtienen fácilmente, son realmente malos. Ah, mire usted. Ahora, se pretendió hacer una licitación aprovechando que todos sabemos que los pañales son malos, es decir, algo real, que aparentemente, yo eso no soy experto, pero no dudo que seguramente es así, totalmente amañada, que terminó un solo oferente, y que fue tan escandaloso que el propio ejecutivo, a través de, casualmente o no tan casual, del candidato a diputado por la Libertad Avanza de Capital Federal, hizo el anuncio, que a su vez es vocero del presidente Milei, hizo el anuncio que no convalidaban tampoco esa licitación y que le daban de baja, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese, en todos estos entuertos, siempre el afectado, la víctima de estas cosas, es el beneficiario, que es el que puso la plata por adelantado para tener pañales, para tener medicamentos, para tener una intervención quirúrgica en el momento que la necesita, para ser atendido por un especialista, etcétera, etcétera. Y es el que paga ahora, por eso hablamos de crisis humanitaria, con su vida. Es decir, puso la plata por adelantado y hoy paga con su vida. Esto es la situación gravísima y que es transversal a todas las administraciones. Tal cual. Fíjese otra cosa. Hace pocos días, el martes 13, cumplió 54 años el paro.
La ley 19032, que es la ley orgánica del instituto, recordemos que esa ley en el 71 conformó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que tenía un programa de asistencia médica integral, PAMI. Programa que era para atención a la salud, absorbió todo el resto de los programas del instituto, por eso quedó como PAMI todo el instituto, y reacentuado por los funcionarios de las distintas gestiones, reacentuado el PAMI, lo convirtieron en el PAMI. Fíjese que esa ley establece, e insisto, está vigente, Sí. establece que el PAMI tiene que tener autonomía financiera, autonomía administrativa, tiene que estar controlado por la Auditoría General de la Nación y tiene que tener un directorio tripartito integrado por los trabajadores activos, los trabajadores que dejaron la actividad, los llamados pasivos, y por el Estado. Nada de esto ocurre, y nada de esto ocurre en cuanto a los 54 años, estuvo intervenido el 90% de ese tiempo, porque se convirtió y fue naturalizado como tal en una caja política. Es más, es una caja que maneja cada fuerza política que llega a tomar el gobierno. Ya no es ni el Estado que lo maneja, sino que cada uno viene, pone su interventor, cambia su planta directiva, los directores de UGEL, etcétera, etcétera, y a partir de eso empiezan los grandes temas. Todos los anteriores interventores o directores, obviamente el actual, están o procesados o imputados. Obviamente en Argentina nunca sale nadie condenado por hechos de corrupción, ¿no? Pero esta es la realidad. Claro. Esta es la realidad. Fíjese, el gran contrato de PAMI, y lo he hablado casi como loco malo a través de mi vida profesional y laborativa, en la industria del medicamento es un peso total, está cartelizada. El PAMI consume el 45% del medicamento que se produce. La industria del medicamento mantiene en Argentina las campañas políticas electorales de las fuerzas que pueden coronar en una elección presidencial. Lo sabemos todos. Tal cual. Ahora, bueno, nada, concluyo, pero la raíz de la medida es esa. Y los miércoles son un emergente de todo eso. Encima, y voy todos los miércoles que puedo, somos un grupito chico, somos a veces 50. Porque hay sectores que se van recordando que existe PAMI si hay una elección, claro, o si tienen alguna conflictividad sectorial, y aparecen. Después desaparecen todos, los miércoles quedamos o los que vamos habitualmente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Con motivo de esto, perdón, y concluyo, el Estado gasta millones en Normandía, manda fuerzas de seguridad, estamos en una locura, estamos en medio de una crisis humanitaria con una orgía de dilapidación de recursos que debieran convertirse en medicamentos, en comida y en techo.